5 días más tarde, el ejército peruano logra avanzar victorioso hacia las calles de Santiago, desfilando. ¿Qué? ¿Qué? Hablar de que el ejército peruano alguna vez marchó victorioso, triunfante, ganador de una guerra en territorio chileno, para muchos sonaría a un disparate, a una locura o a algo que se inventó para causar sensación simplemente en el público. La realidad es que eso sí ocurrió. Y me refiero a la época en la que el ejército del Perú era potencia militar de Sudamérica. Efectivamente, algunos ya conocen la respuesta y me refiero al Ejército Real del Perú, que fue un ejército invicto por 14 años, desde 1810 hasta 1824. Bien, entonces para iniciar voy a hablar un poco del contexto. El año 1810, en la Capitanía de Chile, se había formado una junta de gobierno como una respuesta a la invasión napoleónica a la península española. Estas juntas de gobierno en un momento eran y fueron leales a la monarquía española, a Fernando VII, a la legítima monarquía. Sin embargo, con el tiempo empezaron a adoptar ideas separatistas. Y esto se convirtió en una amenaza para el virreinato del Perú. Entonces, ante estas incertidumbres que había en territorio chileno y ante la proclamación de un gobierno provisional en Chile, que se había autoproclamado cuasi independiente, el virrey Abascal decide enviar tropas realistas desde el Perú al territorio chileno. Cabe mencionar que en la historiografía chilena se suele mencionar que Abascal había mandado un contingente de españoles para sofocar a los independentistas chilenos. La realidad es que si bien el Ejército Real del Perú era parte de España, porque el Reino del Perú era parte de España, sin embargo, si hablamos geográfica, racial y culturalmente, el ejército que había mandado el virrey Abascal a territorio chileno estaba conformado por peruanos, en su mayoría. Peruanos de las distintas castas, criollos, mestizos e indígenas, fueron a combatir a los independentistas chilenos. El 12 de agosto de 1814, un contingente de soldados peruanos desembarca en Talcahuano. Empiezan a reconquistar varias zonas del territorio chileno. En este avance del ejército peruano en territorio chileno, logran acorralar, rodear al último bastión independentista chileno que se encontraba en la región de Rancagua. Esto ocurría a fines de septiembre. El 1 de octubre de 1814 se inicia la famosa batalla de Rancagua, que para los chilenos es conocido actualmente como el desastre de Rancagua, porque efectivamente fue un desastre. La resistencia independentista chilena solamente resistió 2 días. El 2 de octubre el Ejército Real del Perú avanzó contundentemente, derrotando a las tropas chilenas en la Plaza Rancagua, y de esta manera el Ejército Real del Perú logra sofocar al ejército chileno. Se puede decir que el 2 de octubre de 1814 se puso fin a lo que los chilenos denominan su patria vieja. 5 días más tarde, el ejército peruano logra avanzar victorioso hacia las calles de Santiago, desfilando por todas las calles de Santiago, y no solamente por Santiago, sino por todo el territorio chileno, por Valparaíso, por Valdivia. Prácticamente el ejército peruano estaba en territorio chileno, tenía el poder en el territorio chileno. Las fuerzas chilenas estaban aniquiladas, derrotadas. Muchas de ellas huyeron
hacia Buenos Aires, prácticamente como los mismos chilenos reconocen, fue un desastre, por eso lo recuerdan como el desastre de Rancagua. Pero lo que no suelen mencionar los chilenos es que quienes estuvieron ahí presentes eran soldados del ejército del Perú. Como vuelvo a decir, conformado por criollos, mestizos e indígenas peruanos que venían por encargo del virrey Abascal. Es decir, quienes ganaron esa guerra en campo fueron los peruanos. Esto es un dato muy interesante porque esto no se suele estudiar ni en Chile y mucho menos en el Perú. Y un dato muy interesante para aquellos a quienes les gusta la historia es que si bien las identidades de estos soldados peruanos es desconocida, yo estudiando las biografías de muchos peruanos encontré que Ramón Castilla, quien más adelante fue presidente de la República del Perú en 2 ocasiones, estuvo presente en esta batalla de Rancagua. En este acontecimiento histórico, Ramón Castilla tenía 17 años, el año 1814, y participó en esta toma de Rancagua, en este desastre de Rancagua tal y como lo conocen los chilenos. Ramón Castilla junto a su hermano se pasearon por todas las calles de Santiago, así como muchos peruanos que desconocemos sus identidades. Es un hecho llamativo que los peruanos hayan estado ahí en Santiago de Chile y la ocuparon por 4 años, desde 1814 hasta 1818. Prácticamente el territorio chileno había sido anexado al virreinato del Perú. Así como los chilenos alguna vez llegaron a marchar victoriosos en Lima, hubo un tiempo y mucho antes de la Guerra del Pacífico en la que el ejército peruano ya había marchado victorioso por Santiago y por todas las regiones de lo que es actualmente Chile. Y tuvimos un trofeo de guerra que fue la primera bandera de la Patria Vieja de Chile. Esa bandera de colores azul, blanco y amarillo fue llevada como trofeo de guerra a Lima para exhibirlo ante la muchedumbre. Así que es un dato curioso de la historia peruana, del ejército peruano, para poder recordarlo, para poder estudiarlo y sentirnos orgullosos de la grandeza del ejército peruano y sobre todo cuando fue en algún momento de su historia como la potencia militar de Sudamérica.